Bienvenidos a otro video del Frontier Bravo. En este video vamos a explorar un cañón remoto en el Bosque Nacional de Stanislaus, en las montañas de la Sierra Nevada, en el norte de California. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video del Frontier Bravo. Hoy estamos en el Bosque Nacional de Stanislaus, en las montañas de la Sierra Nevada en el norte de California. Y vamos a estar explorando un cañón remoto. Ahora viendo el mapa, nosotros ahorita estamos, yo digo que no estamos en el mapa, estamos más por aquí más o menos. Si vemos aquí, es un poco más plano. Queremos llegar más o menos a esta zona y vamos a llegar a esta zona para acampar y mañana vamos a explorar el cañón. Honestamente, lo difícil de esta excursión no va a ser la subida ni la bajada, más bien son todas estas plantas. Tenemos que encontrar un camino a través de las plantas, pero sí se va a poder hacer. Tenemos que tener cuidado y tenemos que siempre estar vigilando porque no queremos sorprender a un oso, especialmente en lugares así con muchas plantas donde no hay mucha visibilidad, como que los osos se pueden asustar muy fácilmente. Hey there, Mr. Bear. Mr. Bear, don't attack me. I'm just walking through. Yo creo que ya encontré el lugar donde voy a acampar. Hemos visto muchas indicaciones de que por aquí andan osos. Yo he visto más huellas, vimos los excrementos más allá, así que tenemos que tomar nuestras precauciones. Normalmente hay 3 razones principales por las que un oso puede atacar a un humano. La primera es porque se asustan. O sea, un humano se puede acercar a un oso sin que se dé cuenta y se puede asustar y reacciona muy violentamente. La segunda razón es por las crías. Como ya todos sabemos, las mamás osas son muy agresivas cuando tiene que ver con sus crías. Y la tercera razón es por comida. Ya conseguí un bote a prueba de osos. Yo tengo toda mi comida y no solo mi comida, solo todas las cosas que tengan olor, todas las cosas que tengan aroma. Todas esas cosas las metí en el bote y vamos a guardar ese bote en un lugar más alejado de nuestro campamento. No vamos a comer en el campamento ni nada. Vamos a comer por donde vayamos a dejar el bote. Todavía no he escogido un lugar, pero un lugar como tal vez a
50, 100 metros, o sea, una distancia respetable para que no corramos el riesgo de que un oso pase por nuestro campamento en busca de comida. Así que ahorita solo estamos descansando un rato, pero todavía no he comido nada porque aquí voy a dormir. Así que yo no quiero sacar la comida para nada en este lugar. Como ven, ya se hizo de noche. Tuve que dejar de grabar por un tiempo porque yo tenía varios pendientes que yo quería hacer, pero estaba oscureciendo muy rápido. Opté por no grabar para poder terminar esos pendientes más rápido. Pero mañana nos vamos a despertar y la verdad este lugar se ve precioso. Yo creo que vamos a poder explorar muchos lugares muy padres, pero también tenemos que tomar nuestras precauciones. Como mencioné antes, hemos visto varias indicaciones de que hay osos por aquí en esta zona. Pero bueno, ya me voy a acostar. Buenas noches. Buenos días. Hoy va a ser un día de exploración. Ahorita nada más estoy preparando mi desayuno para ya mero irme a explorar este lugar. Ahora viendo el mapa, no sé si alcanzan a ver, el arroyo recorre por el cañón y en partes intermitentes hay como mini lagunitas, como estanquecitos pues. Este estanque que está aquí es el estanque que está aquí al lado de nosotros. Básicamente es como esta parte del cañón vamos a poder explorar. Tal vez un día podamos regresar y explorar los lugares más al norte, porque aquí se ve que hay mucho que explorar. Pero eso no lo vamos a hacer hoy. Ahorita nada más vamos a explorar en la zona inmediata. Ahora sí encontramos unas huellas de un oso, pero más cerca del campamento. Aquí estamos muy cerca del campamento. Pero sí, estas huellas al menos son huellas de un adulto. Estas huellas se ven algo recientes. Tal vez han de tener a lo mucho unos días. Pero si yo fuera un oso, yo también quisiera disfrutar de este lugar. Miren, es un lugar muy precioso. Pero regresando al tema de los osos, cuando yo digo que un oso es peligroso, yo me refiero a que un oso fácilmente puede matar a una persona. Tienen mucha fuerza, tienen cuerpos muy grandes, tienen garras que te pueden desgarrar, pueden morder con una fuerza increíble. O sea, fácilmente pueden matar a una persona. Hasta el oso más pequeño de Norteamérica, el oso negro, fácilmente puede matar a un ser humano. Pero cuando yo digo que los osos no tienden a ser muy agresivos, o sea, obviamente entre las especies sí hay diferencias, pero normalmente los osos no son muy agresivos. La única especie de oso que tenemos aquí en California en la actualidad es el oso negro. Y esos osos son los menos agresivos de los osos en Norteamérica. Los osos negros son tímidos, evitan el contacto con los humanos, nos tienen miedo. Pero aún así, no quieres asustar a uno, tampoco quieres meterte entre unas crías y su madre. Quieres evitar tener comida cerca del campamento porque estos son animales que tienen un cuerpo muy grande que requiere de mucha energía para poder seguir viviendo y para poder seguir funcionando. Así que siempre están buscando algo para comer. Y no queremos que los osos asocien a los seres humanos con la comida. Por eso no queremos tener la comida cerca del campamento. Porque si tenemos comida cerca del campamento, los osos pueden aprender a asociar la comida con los humanos. Entonces van a buscar más a los humanos y nos van a perder el miedo, y no queremos eso porque así ya se vuelven más peligrosos. Y han habido varias ocasiones en las que eso ha sucedido, y en ese tipo de situaciones muchas veces los guardabosques tienen que ir a buscar a ese oso o a esos osos para matarlos, y no queremos eso. Guardar la comida en un lugar más alejado de nuestro campamento nos protege a nosotros los humanos y también a los osos. Pero sí, y si vamos a salir a las montañas o al bosque en donde viven osos, no necesitamos tenerle miedo a los osos, más bien tenemos que tenerles respeto. Pero bueno, ya, vamos a seguir con la exploración.
Cuando yo estaba preparando todo para planear esta excursión, y yo estaba viendo los mapas y también las imágenes de satélite, yo pensé que este iba a ser un arroyo, pero no, es un río. Y es un río muy bravo, especialmente en las secciones que vamos a ver ahorita. Si te caes ahí, ya no vas a salir. Ya va a dar la 1, yo creo que ya vamos a regresar al campamento para comer algo y después de hacer eso podemos seguir explorando, pero ya podemos ir en contra de la corriente. No sé si alcanzan a ver, pero hay muchos insectos en el aire. A primera vista uno pensaría que eso es algo malo, pero todos estos insectos son catarinas, así que eso es algo bueno. Todos estos insectos son catarinas.
Yo sí tengo hambre. Ya vamos a comer. Y ahorita después de comer, vamos a seguir y vamos a ir en contra de la corriente. Hay un estanquecito más arriba que yo quiero ver. Aquí cerca del campamento encontré más excrementos de oso. Ya vamos a ir a explorar la otra lagunita que está ahí. Y más adelante hay más lagunitas, pero no vamos a poder alcanzar esas. Bueno, porque aquí las piedras del cañón nos impiden el camino. Así que pues yo creo que puede haber una manera para cruzar y para llegar al otro lado, pero tendríamos que hacer una exploración. Voy a subir ahí a ver qué puedo encontrar. Tenemos que tener cuidado porque esto se ve como un lugar perfecto para encontrar cascabeles. Subí más de lo que yo pensé que iba a subir, pero de aquí ya no vamos a avanzar más. Ya tenemos que regresarnos. Pero yo creo que encontré una manera para poder llegar a los lugares más adelante en el cañón. En otra ocasión yo creo que voy a regresar y voy a explorar todo esto y voy a avanzar más. Creo que me voy a quedar unos minutos solo para disfrutar del paisaje que tenemos. Miren este paisaje hermoso. Esta noche vamos a hacer una comida muy rica. Vamos a preparar pollo en chile verde. Y este guisado realmente es algo muy fácil de preparar. Nada más tengo 3 componentes principales: mi chile verde deshidratado, mi pollo deshebrado deshidratado y mi arroz. Si ustedes quieren hacer su chile verde deshidratado, nada más tienen que hacer una salsa de chile verde, deshidratarla y después la pueden moler. El pollo deshebrado, nada más cociné una pechuga de pollo a presión y después la deshebré
y después de deshebrar la pechuga, la metí a la freidora de aire y la deshidraté. Herví el agua para purificarla y nada más le metí el pollo deshebrado. Ahora ya nada más voy a dejar que vuelva a hervir para que ese pollo agarre una textura pues más a pollo pues. Ahorita está muy crujiente, no queremos eso. Y mientras voy a preparar el arroz. Ahora lo que hice fue echarle el chile verde al pollo. Todavía hay algo de agua, así que vamos a dejar que hierva un rato más y eso nos va a ayudar para que el chile verde pueda recuperar también su textura correcta. Nada más vamos a dejar que hierva aquí un ratito. Ya está el guisado y ya está el arroz. Ahora ya voy a comer. Solo faltan unas tortillas, pero no las traje. Ay, marrano. Está muy rico, ¿eh? Casi como si lo hubiera hecho en casa. Ya terminé de comer, apenas lavé los trastes, ya mero tengo que irme a acostar. Mañana va a ser un día muy intenso, va a ser un día muy duro. Salir de este cañón no va a ser nada fácil, así que tenemos que descansar muy bien esta noche para tener las energías suficientes para el día de mañana. Solo voy a esperar un ratito más, voy a disfrutar de la fogata por un rato más y ya pronto me voy a acostar. Buenas noches. Buenos días. Ya empezamos el viaje de regreso a la camioneta. No sé cuánto tiempo me tarde, solo sé que yo voy a tratar de evitar toda esa vegetación por la que había pasado la última vez. Todavía no son las 11, así que vamos a tener básicamente todo el día para encontrar el camino de regreso a la camioneta. Hay una serpiente cascabel justo ahí. No se alcanza a ver muy bien. Yo sí lo veo bien, pero en la cámara no creo que se vea bien. Lo vamos a rodear. Ahí se escuchó. Bueno, ya me voy. Lo bueno con las serpientes cascabeles es que casi siempre te avisan cuando te estás acercando. Así que realmente, si estás poniendo atención, en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta de que están ahí antes de que llegues muy cerca. Otra cosa que también tienen que ver es que cuando estás en un lugar así con muchas piedras, si existen huecos en esas piedras o si hay piedras amontonadas, muchas veces las serpientes cascabeles se encuentran en esos lugares. Así que por eso es muy importante poner atención y fijarte si te vas a acercar a unas piedras amontonadas, porque ahí abajo de las piedras amontonadas, en esos huequitos que hay ahí se encuentran, ahí se esconden.
Vamos a tomar un descanso muy breve. Dejé mis barras en mi mochila. Yo le calculo que estamos casi a la mitad del camino. Hemos avanzado entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros. Todavía no hemos tenido que pasar por la vegetación muy densa. Yo creo que hemos rodeado una gran parte de esa vegetación, pero todavía yo creo que va a quedar un tramo bastante largo con esa vegetación que a fuerzas vamos a tener que pasar. Vámonos. Tengo unas buenas noticias y también unas que no son tan buenas que digamos. Primero las buenas. Según el mapa, estamos a 1,5 kilómetros de donde habíamos estacionado la camioneta. Así que nos estamos acercando. Pero las noticias que no son tan buenas, ese último 1,5 kilómetros consiste en esta trayectoria y también un poquito más allá del horizonte. Se ve que llegar hasta aquí no va a ser tan difícil. Sí hay tramos con vegetación, pero al menos tenemos estas piedras que nos indican más o menos un camino. Pero después de esto, este último tramo y más allá del horizonte, yo creo que es pura vegetación que vamos a tener que, a fuerzas, vamos a tener que pasar por toda esa vegetación. Mr. Bear, don't eat me. I'm right here. I'm right here. I'm gonna be walking through the bushes. I don't want to scare you.
encontramos el camino. Ahora la camioneta solo está aquí a la vuelta. Perdí mi caña. Supongo que cuando estábamos pasando por esa vegetación más densa, a lo mejor una rama o algo la jaló. Me siento un poquito triste porque esa caña sí fue una buena caña. Bueno, que en paz descanse. Bueno, ya llegamos. Bueno, ya me voy a ir a la casa. Gracias por haber visto este video. Si les gusta este contenido, por favor suscríbanse porque voy a seguir subiendo videos así. Y esto para que ustedes puedan también disfrutar de mis aventuras en la naturaleza y en las montañas. Hasta el próximo video.